Muchas veces ni siquiera sabemos ese ancestro de dónde salió, ni qué le sucedió. No es normal que estemos hablando todo el tiempo de los ancestros, de sus historias, de la vida familiar. Sin embargo, pueden estos marcar tu vida sin siquiera tú ser consciente. Y puedes hoy estar viviendo un tremendo bloqueo en tu vida sin siquiera saber por qué ni cómo se originó. Y ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy, todas esas conexiones ocultas en tu sistema que están imperando en tu vida y de las cuales tú tal vez ni siquiera eres consciente. Si te gusta este contenido, quédate hasta el final del video porque aquí vas a descubrir si tú tienes una conexión oculta con algún ancestro y estás repitiendo una historia sin siquiera saberlo. Repites la historia de esos ancestros, pero ni siquiera eres consciente de que la repites. Lo único que ves es un tremendo bloqueo en el amor, en la salud, en el trabajo o en la pareja. Las cosas simplemente no te salen y crees que alguien atrás de ti vivió lo mismo, pero no eres consciente. Ese es el tema del día de hoy, cómo descubrir si tú estás viviendo un bloqueo relacionado con una conexión oculta de algún ancestro en tu sistema. Para los que me conocen, bienvenidos. Para los que no me presento, soy Tatiana Castro, ex señorita Colombia, semifinalista en Miss Universo, presentadora de televisión y de radio con más de 30 años de experiencia, escritora de 8 libros, de los cuales para mi gran sorpresa, pero también gran alegría, 3 se volvieron bestsellers en 3 categorías distintas, cada uno en menos de 24 horas. Además de esto, he sido conferencista para auditorios de 2,000, 3,000 personas en vivo. Tengo más de 16 talleres en mi suscripción y soy la creadora de la técnica de constelaciones cuánticas, habiéndome certificado con Bert Hellinger, que fue mi mentor, Joan Garriga y Bridget Reeves. Y hoy vamos a hablar de esas conexiones ocultas. ¿Sabías tú que puedes estar viviendo un bloqueo y puede ser simplemente la historia repetida de un ancestro que no pudiste nunca sanar? Recuerdo en una constelación, en un taller que tuvimos, una mujer que estaba representando a alguien que se había suicidado. Y ella estaba ahí, no tenía ni idea de qué estaba pasando, solo la representó, salió del taller, todavía se sentía mareada, se sentía indispuesta. Y ese día, el Día del Padre, va a una reunión familiar y por casualidad comienzan a hablar acerca de un ancestro, hermano del papá, que había jugado a la ruleta rusa. Es decir, donde a través de esa bala perdida alguien muere. Y ese hermano había muerto. ¿Sabía esta mujer que estaba representando esto? No, jamás había oído hablar de ese tío. Sin embargo, tú puedes estar viviendo la historia de alguien atrás de ti y no ser consciente de esto. También recuerdo en otra oportunidad una mujer que las parejas no le llegaban. Era mujer tremendamente linda, exitosa, rica, empoderada. Todo le salía bien, pero las parejas que le llegaban eran todos hombres que se intimidaban, que no se sentían a gusto, que salían corriendo. Y cuando esta mujer decide en un almuerzo familiar hablar con todos y sale el tema de una tía a la que le pasaba exactamente lo mismo y de una tía abuela que había sido guapísima, riquísima, la rica de la familia, dueña de un hotel, y tampoco, porque estaba viviendo la misma historia, esa historia de esa tía abuela que había sido muy rica, muy exitosa, muy bonita, pero hombres que se sentían intimidados con ella. Y esta otra tía que también era una exitosa profesional, le iba muy bien, era rica, tenía una casa gigante, tenía una vida espectacular, divina físicamente, pero tampoco le llegaban hombres porque todos se intimidaban. Y esta mujer vio reflejada su historia en sus ancestros y entendió que simplemente estaba repitiendo una historia sin ser consciente.
Las conexiones ocultas en tu sistema es muy fácil de verlas. Es simplemente profundizar y tratar de atar cabos a ver si alguien detrás de ti está viviendo la misma historia. Lo primero es darte cuenta de qué es lo que está pasando hoy en tu presente. Ah, tengo un bloqueo. ¿Dónde está el bloqueo? ¿En la parte económica o en la parte de trabajo o en la parte del amor o en la salud? Pero hay un bloqueo. Hay algo que no me sale o hay algo que quiero lograr y de manera repetitiva se sabotea. Y es ahí el momento ideal para hacer una constelación cuántica y mirar en qué parte es donde está eso que está generando la dificultad y el impedimento para que tu vida sea completamente satisfactoria. Porque esas conexiones ocultas pueden estar imperando y como no conoces la historia original, simplemente la repites una y otra vez sin ser consciente. Como lo decía hoy, así como el color de piel, el color de ojos y el color de pelo de nuestro cuerpo físico es de ancestros, los hayamos conocido o no. Yo no conocí al papá de mi papá, murió cuando mi papá tenía 4 años. Sin embargo, yo he visto las fotos y sé que su tono de piel, su color de ojos y su color de pelo eran iguales a los de mi papá. Y el color de piel, de pelo y de ojos de mi papá es el mismo mío. Entonces, yo estoy repitiendo una genética de ese ancestro, aunque nunca lo conocí. Tal vez tú también estás repitiendo una historia que si bien no es genética, es una historia que tiene que ver con una carga ancestral que estás repitiendo y viviendo hoy. Y mientras no seas consciente de esa conexión, sigue imperando algo que en constelaciones cuánticas se llama lealtad. Eso que el ser humano tiene de serle leal al sistema, aunque no lo conozca y aunque no conozca la historia, es uno de los principios fundamentales en constelaciones familiares, que desarrolladas las constelaciones cuánticas como su base son las familiares en 50%, también impera el mismo principio, que es la lealtad al sistema, la lealtad a los ancestros. Por eso es tan difícil para un niño o niña decir que no ama a su madre o a su padre. Lo sienten después, a lo largo de los años, con dificultad y lo expresan, pero cuando son pequeños, esa lealtad hace que sea difícil decir que papá o mamá nos caen mal, que papá o mamá no son lo que queremos. Esto sucede en la vida adulta, así no seamos conscientes. Hay una lealtad con el sistema, lealtad con quien somos, aunque no nos guste. Cuando entramos en conflicto con eso, se ejercen desajustes en el sistema. Sin embargo, de manera inconsciente puedes estar siendo leal a ese ancestro. Leal a ese ancestro que se quebró en los años 50 en el siglo pasado, pero queda una huella en el sistema de que el dinero nunca se queda con nosotros. Y entonces tú tienes en esta vida un bloqueo inmenso y cada vez que te llega dinero, como llega, se va. ¿Por qué? Porque hay en el sistema la huella ancestral de que el dinero no se queda. Y como el dinero no se queda en ninguno de los ancestros, a ti tampoco se te queda. Entonces es constantemente una lucha y una dificultad para conseguir ese dinero. Pero también se pueden repetir esas conexiones ocultas a través incluso no de ancestros directos, sino tal vez estar repitiendo la historia de una madrastra o de un padrastro. Un padrastro o una madrastra que no te caía bien a ti, no le caía bien a tus hermanos. Entonces, ¿qué haces tú? Pues te casas con una persona cuyos hijos tampoco te aceptan. ¿Qué estás haciendo ahí? Repetir la historia ancestral. Repetir la historia donde hay una conexión oculta que no ves, pero que está imperando y dejando una huella en tu sistema. Ahora, también puede haber una lealtad con alguien que no fue visto. Ese hijo tal vez que tenía una dificultad mental o que tenía una parálisis o que era simplemente una vergüenza en la familia que no se ve
puede hacer que hoy en día tu suegra no te vea a ti. O puede ser que la suegra de tu hijo o de tu hija no los quiera ver. Aquello que no se vio se representa en una conexión oculta donde ahora no queremos ver. Las constelaciones cuánticas, lo que hacen es que permiten ese rompimiento total y absoluto. Yo quiero leerte, quiero que me cuentes si tú has tenido dificultades como estas. Quiero que me escribas acá abajo. A mí me encanta leer los comentarios. Cuéntame si tú sientes que estás repitiendo una historia. A lo mejor y la sabes. Como la mujer que, ay, cuando se sentó en almuerzo familiar dijo, sí, yo sabía que yo estaba repitiendo esa historia. Tal vez tú ya lo sabes, tal vez tú ya eres consciente de que eso es un patrón repetitivo en tu familia y que una y otra vez sucede. Tal vez sabes que hay una dificultad que no se ha visto. Ese patrón, por ejemplo, de yo no quiero ver el dinero, porque la mamá no vio el dinero, porque los abuelos no vieron el dinero y entonces el descendiente decide que no ve el dinero. Entonces, como no ve el dinero nunca le llega. ¿Cuál es ese patrón que tú dices, yo tengo ese patrón? Yo sé que tengo una lealtad en el sistema donde hay una conexión que aunque está oculta, porque no la logro identificar del todo, ahí está. Ahora también hay conexiones ocultas en donde de pronto un ancestro se muere y se lleva el dinero. ¿Cómo se lleva el dinero si está muerto? Pues es muy sencillo. Ese ancestro decide, y lo he visto mucho en los talleres y en constelaciones, que no suelta el dinero. Toca hacer una constelación para que el ancestro suelte el dinero a los descendientes y los descendientes puedan disfrutar de la riqueza de ese dinero. Es increíblemente poderoso como a veces este tipo de cosas pueden definir el curso de la vida de un ser humano. Y ese ser humano puede ni siquiera ser consciente de esto y pasarse toda una vida tratando de encontrar respuestas. Y entonces cree que tal vez la respuesta para el trabajo es trabajar muy duro. Y resulta que lo que está haciendo incluso ahí es repetir una historia de un ancestro que trabajaba muy duro porque era campesino. Está reparando, reivindicando a ese que jamás conoció. ¿Se repiten todas las historias? Sí. El ser humano es cíclico y los sistemas son cíclicos y se van repitiendo hasta que hay alguien que decide ver la dinámica, repararla, sanarla y escribir una nueva historia. Antes de que eso suceda, ¿se tiende a repetir? Sí, se tiende a repetir. Los patrones. Recuerdo una vez que una mujer vino a hacerse una constelación y me dijo, yo me casé de manera consciente. Yo era consciente que yo no podía buscar un patrón de hombre como mi papá. Mi papá era un desastre. Tuvo 6 hijos, se casó en 3 oportunidades, fue un hombre que fue muy responsable con los hijos y yo me casé de manera consciente. Me decía ella, me casé con un hombre muy rico, sí, tenía 4 hijos, sí, pero era un hombre que yo lo veía responsable con los hijos. Y cuando llega a mi consulta me dice, y resulta que hoy en día necesito constelar porque el hombre es la réplica de mi papá. 6 hijos, que conmigo, además de los 4 anteriores, tuvo 2. Irresponsable terriblemente porque no responde por los hijos que tiene conmigo. Pero además de esto es un desastre como ser humano, completamente disfuncional en su papel de padre. Pero yo pensé que yo no estaba repitiendo la historia, me decía. Entonces ahí fue que le expliqué y le dije, es que tú de manera consciente y racional decidiste no repetir la historia, pero tu sistema te puso en el lugar en donde la repetías para reparar. Ahora que lo vamos a ver y vas a sanar, hay que liberar a tus hijos de esa responsabilidad y de eso, para que no sean leales al sistema y puedan escribir algo distinto, vivir algo diferente. ¿Qué estás tú viviendo
en donde repites la historia de un ancestro que tal vez no te gusta, pero del cual ni siquiera eres consciente. La forma de hacer conciencia es a través de una constelación cuántica. Al final de este video vas a tener 2 videos más que te van a seguir enseñando el tema, dándote más información y ayudándote a expandir todos tus conocimientos al respecto. Así que quédate hasta el final de este para que los puedas ver. Ahora yo quiero leerte. Yo quiero que me cuentes qué patrón repites y si ya lo identificaste, qué has hecho para romperlo. De pronto ni siquiera eres consciente, pero solo tienes un bloqueo. Yo quiero ayudarte. Quiero invitarte a que vengas a mis talleres de constelaciones cuánticas o a mi consulta privada para darte toda la ayuda relacionada con el tema. Porque acuérdate que el cambio lo generas tú. Aquí abajo te voy a dejar el link de mi WhatsApp y de toda la información relacionada conmigo para que te enteres más de lo que son las constelaciones cuánticas. También quiero invitarte a que le hagas clic al botoncito del canal si te gustó este contenido para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los videos que saco, porque literalmente tenemos un video todos los días. Te mando un beso y acuérdate que aquí al final tienes otros videos, que el cambio comienza contigo.